Muy bien, buenos días. Buenos días, disculpar que estoy aquí, como veis, con una voz un poco de ultratumba, pero encantados de teneros por aquí, a los que habéis venido aquí y a los que estáis conectados, pues encantados de que hayáis venido a esta jornada de transición energética industrial, el papel de los combustibles líquidos renovables que vamos a hacer en las próximas 2 o 3 horas. Muchas gracias a los ponentes que los tengo aquí en la primera fila, a nuestro amigo Pedro Miras, con su el cargo de presidente del WPC, que nos va también a contar un poco hacia dónde está yendo como organización el WPC, y a todos los que habéis venido a ver o a entender un poco el área de los combustibles líquidos, una de las áreas que puede tener un desarrollo importantísimo a futuro, ¿no? Hemos pensado en hacer, como veis, una primera parte de introducción, que sería esta, posteriormente una mesa redonda para ver las distintas dimensiones que pueden tener los combustibles líquidos desde el punto de vista tecnológico, donde tenemos ponentes para el mismo, desde el punto de vista de uso, como pueden ser las líneas aéreas, desde el punto de vista también de o llamémosle otras geografías, ¿no? Y por eso tenemos a Sergio, un amigo nuestro de siempre, de aquí, desde que estaba de su director en el ministerio y antes incluso, y que también nos puede aportar la visión que tienen desde Medio Oriente, de este mundo, que es un pelín diferente. Yo se lo he escuchado algunas veces y tienen siempre una visión, o nosotros tenemos una visión distinta de lo que están haciendo allí, ¿eh? Por tanto, visto por ellos es desde luego otra forma de entender las cosas. Y por otro lado, también con Diana Junquera, desde el punto de vista de transición justa, qué significa todo este campo, su relación con la Organización Internacional del Trabajo y por dónde se mueven todos estos bits. Por parte del club, encantado de tener esto, del WPC, que llevamos mucho tiempo, cuando Pedro estaba de presidente, que estuvo tiempo en España, y ahora en este caso Ángel cerrará el tema que tiene que venir, vendrá más tarde, que lleva digamos, el área español del WPC. Nada más por parte del club, encantados de que entréis en esta discusión, daros las gracias a los que estáis y daros gracias a los ponentes por haber venido alguno desde el avión casi directamente. Así que por mi parte nada más, ¿eh? La moderación la va a hacer, que no os había... Aquí tenéis el programa, que no os había presentado a Esther Moya, que es directora de Asuntos Públicos de España y de Coordinación Regulatoria en Repsol, y que le daremos después de esta introducción la palabra para que ella presente mucho mejor que yo a los ponentes que van a hacer. Así que yo le doy la palabra a nuestro buen amigo Pedro. Pedro. Muchas gracias, Arcadio. Buenos días a todos. Es un gran placer para mí volver a esta casa que es la mía, porque llevo tantos años ya aquí y no sé, ya no me acuerdo. Es un placer estar aquí. En primer lugar, dar las gracias al Comité Español del WPC Energy, antiguo World Petroleum Council. Ya sabéis que hemos cambiado. Sí, lo he dicho. WPC Energy. Pues ya sabéis que hemos cambiado el nombre hace poco, no porque no nos guste la palabra petroleum, sino porque nuestras compañías hacen mucho más que petróleo. Hacen gas, hacen renovables, hacen combustibles de este estilo, y por lo tanto ese nombre se nos quedaba como muy estrecho, ¿no? Entonces, en primer lugar, dar las gracias al Comité Español, uno de los más activos dentro de las 60, 61, va variando comités nacionales que tenemos en todo el mundo. En segundo lugar, por supuesto, dar las gracias al Club Español de la Energía, que siempre nos acoge y que es nuestra casa en este viaje de cara a intentar conocer qué va a ocurrir en el futuro del mundo energético. Gracias, Arcadio. Por supuesto, gracias a Repsol por el patrocinio de este evento y por su constante soporte a las actividades de WPC Energy. Muchas gracias, Esther y Ángel. Y también saludar a todos los que estáis aquí y a todos los que están en streaming escuchándonos. Bueno, no es cierto que los eventos digitales vayan a sustituir a los eventos presenciales en su totalidad. No es cierto. Y el que vamos a tener hoy es un ejemplo, porque la discusión en las pantallas digitales está muy bien, da mucho acceso a mucha gente, pero esto tiene mucho más valor, porque hoy veremos cómo nuestros ponentes, excelentes todos ellos, son capaces de interactuar y veremos cuáles son sus reacciones a las reflexiones de cada uno de ellos, y eso no se puede tener en un evento digital. Por lo tanto, seguimos abogando por los eventos presenciales.
Y también tuvimos un buen ejemplo de esto en el congreso que tuvimos hace 1 año y medio en Calgary, donde fue un gran éxito de asistencia. Primer evento, yo diría, después masivo de presencia de público después del COVID, ¿no? De la pandemia, ¿no? Y hoy vamos a hablar de combustibles, vais a hablar de combustibles líquidos renovables y veremos, seguramente saldrá pues todas las ventajas o todo lo que aportan este tipo de combustibles en el futuro energético, ¿no? Pues su capacidad para reducir los gases de efecto invernadero, al ser de un concepto más renovable, su gran ventaja al poder integrarse en las redes logísticas y en las redes que hoy tenemos, que es un valor realmente importante, o cómo ayudan a las economías de áreas rurales, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas que seguramente saldrán hoy, pero dejadme que os diga que realmente no es esto lo que vamos a discutir. Lo que vamos a discutir es en qué medida el futuro energético del planeta depende de una serie de combustibles que no están prefijados, una serie de energías que no están prefijados de antemano. Y ahí intentaremos huir del dogmatismo que muchas veces nos envuelve con policy makers, me sale esa palabra, disculparme, policy makers que están constantemente indicándonos cuál es la solución a la matriz energética futuro. Y la solución no va a ser una única, va a ser una combinación de soluciones, por muchas razones. Mirad, la primera, porque el mundo necesita energía, está consumiendo energía vorazmente. Estamos ya por encima de los 100 millones de barriles día de consumo de productos petrolíferos. Cuando yo empecé a trabajar estábamos en 60 y tantos, nunca ha parado de crecer, salvo el año de la pandemia, ¿no? Y esto hay que sumarle el hecho de que alrededor de 700 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la energía. Y tenemos una responsabilidad en darles energía en la medida que se pueda. Y no todo va a ser posible con un único tipo de energía. La electrificación es importante, pero no va a ser la única solución. Y os voy a dar un dato que a mí llevo días dándole vueltas, ¿no? El consumo eléctrico en Estados Unidos en el último año creció un 3,4%. ¿Sabéis cuál es el promedio de crecimiento en los últimos 10 años del consumo energético en Estados Unidos? 1,4. Casi 3 veces más ha crecido el consumo energético en el último año del promedio de los últimos. Y las previsiones colocan el crecimiento en los próximos 10 años en Estados Unidos el orden del 2,6, 2,7, 2,8. Y esto es porque parece ser que la electricidad necesita satisfacer sus propias demandas, porque los servidores que están propiciando el avance de la inteligencia artificial y de todos los sistemas que cada día estamos viendo que nos superan en cuanto a capacidades, inteligencia artificial, repito, son grandes devoradores de energía. Entonces, mucho me temo que en el futuro la demanda eléctrica en gran parte va a servir o va a ser necesaria para satisfacer la propia demanda eléctrica y no tanto para transformarse en otros tipos de combustibles. Veremos, no lo sabemos, pero lo importante es que haya un debate claro, transparente, sin apriorísticos, sin posiciones apriorísticas y que nos permita, como siempre hemos dicho, a las empresas competir de una manera sana. Nosotros en WPC Energy seguiremos discutiendo sobre esto. Tenemos todos los enfoques desde los países más desarrollados, la Unión Europea, Estados Unidos, hasta otros no tan desarrollados, el foco de Oriente Medio. Somos capaces de escuchar a todo el mundo y queremos que todo el mundo se escuche, que esa es la labor que vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer hoy y es lo que seguiremos haciendo en nuestros congresos, que el cual ya desde hoy mismo os invito. El próximo es en Riad, en 2026. Espero que estéis todos allí. Es fácil ir. El país está absolutamente en una transformación y ahora mismo es muy fácil ir a Arabia Saudí y el siguiente en 2028 en Kazajstán. Espero que la jornada sea realmente fructífera y muchas gracias a todos por venir. Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias a Arcadio y a Pedro por la introducción. Estamos encantados, la verdad, de estar aquí. Antes de nada, como ya hemos comentado, el objetivo, como sabéis, hoy es colocar en el punto de debate los combustibles líquidos renovables que forman parte de la agenda política y regulatoria europea desde hace ya unos cuantos años.
Y con ellos además tenemos un tema que sabemos que va a seguir formando parte de esta agenda, de estas conversaciones en los próximos años, en los próximos meses también, porque tanto por parte de distintos regulaciones, distintas normativas, distintas iniciativas, empiezan a marcarse los calendarios a partir del 1 de enero de 2025, que faltan escasamente 2 meses, empieza a contar el tiempo para la aplicación de los objetivos que ha marcado para la aviación, para el marítimo. Próximamente estarán también los reglamentos tanto para las emisiones de vehículos pesados, vehículos ligeros en carretera, es decir, vamos a formar parte de un debate muy rico en el que también, me imagino que lo estamos viendo en la propia Unión Europea, sigue habiendo mucho debate con respecto a las posibilidades que brinda para la descarbonización del transporte y la movilidad. No nos olvidemos nunca que ese es el objetivo, es decir, hay un objetivo muy importante de descarbonización de la movilidad de personas y de mercancías para estos próximos años, en los que Europa de alguna manera ha cogido el testigo y quiere llevar adelante toda esta política en un contexto mucho más global. Y gracias también a la mesa que tenemos hoy aquí con nosotros, pues vamos a poder enfocarlo desde distintas perspectivas, ¿no? Con nosotros están Ángel Galindo, que lo presentaba Arcadio, director de desarrollo de proyectos de combustibles líquidos renovables en Técnicas Reunidas. Ángel, muy buenos días. Tenemos también a Javier Gándara, presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España, director general de EasyJet para España, Portugal y Países Bajos. Muy bienvenido también. Sergio López, recién llegado, recién aterrizado desde Abu Dhabi, es el responsable de Transición Energética y Mercados en el Departamento de Energía de Abu Dhabi. Bienvenido también. Y tenemos también a Diana Junquera, que es la directora de Industrias Energéticas y Transición Justa en Industrial Global Union. Con lo cual también, Diana, muy bienvenida. Antes de entrar a las preguntas, que tenemos algunas ya preparadas y por supuesto estaremos encantados de recibir todas las preguntas, tanto presenciales como de quienes nos estáis siguiendo en streaming, os pediría que lancemos unos minutos cada uno de vosotros. Tenemos Técnicas Reunidas, tenemos el creador de esas infraestructuras que van a hacer posible la creación de los combustibles renovables, tenemos un usuario, las líneas aéreas, está esa visión también de la energía, del mix energético y cómo los combustibles renovables pueden tener ese espacio, como comentaban también Pedro y Arcadio en el mix, y toda la parte de esta transición hacia un mundo descarbonizado, qué implicaciones también va a tener sociales y económicas desde el punto de vista de las poblaciones, ¿no? ¿Cómo veis cada uno de vosotros, desde vuestras perspectivas, el rol de los combustibles líquidos renovables en esta aportación a la transición energética y a los ámbitos en los que mejor os movéis vosotros y que tenéis más identificados? Si empezamos por ti, Ángel. Sí, muchas gracias. A mí, en primer lugar, me gustaría remarcar una cosa. Me sorprende mucho cómo sigue siendo necesario defender a los combustibles renovables. Cuando creo que casi diría que es obvio, que son fundamentales, que son críticos y que sin ellos no es posible lograr sistemas energéticos bajos en carbono que sean viables, no ya sostenibles, sino que sean viables. Realmente tienen necesariamente que jugar un papel fundamental. Nosotros, desde nuestra perspectiva como Técnicas Reunidas, ahí solemos decir que somos agnósticos tecnológicamente. Todo el marco regulatorio es un tema en el que normalmente no entramos. Y en casos como este, en los que la solución técnica desde nuestra perspectiva es obvia, y es que no hay una única solución, tenemos que trabajar con una gama amplia de tecnologías que se complementen, no va a haber un único campeón aquí. La verdad es que no deja de sorprendernos cómo, al menos en Europa, la regulación va por el camino contrario, va acotando, va dirigiendo. Y desde luego, desde nuestro punto de vista, esa es la mejor manera de ponernos barreras a nosotros mismos. Es la mejor manera de ponernos obstáculos, de ralentizar el proceso y además innecesariamente.
Y ahí, eso solo por remarcar un poco el mensaje, desde luego el transporte no es posible descarbonizarlo sin los combustibles renovables. No es que tengan que formar parte, creemos que tiene que ser una parte fundamental. No pueden ser un complemento. Creemos que tiene que ser alrededor de lo que se tiene que construir todo el sistema de descarbonización en torno al transporte. Pues muchas gracias, Ángel. Javier, representas precisamente a una asociación en la que parece que sí que hay ese consenso, en línea con lo que comentaba Ángel sobre que los combustibles líquidos renovables son una solución para la descarbonización. ¿Qué visión tienes tú? Bueno, pues buenos días y efectivamente, digamos, la Asociación de Líneas Aéreas, estamos casi 70 compañías aéreas, entre todas ellas operamos el 85% del tráfico aéreo en España. Y eso es muy relevante también porque, como sabéis, más del 80% de los turistas internacionales que nos visitan vienen en avión, ¿no? Entonces, ya se ha dicho aquí varias veces que no hay una solución única, en nuestro caso tampoco. Nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos un compromiso de llegar a tener emisiones netas cero en 2050. Esa hoja de ruta tiene 4 pilares y uno de ellos, digamos que el más relevante, tanto a corto como medio como a largo plazo, son los combustibles sostenibles de aviación, el SAF por las siglas en inglés, ¿no? Entonces, lo fundamental, yo creo que lo más importante es que en nuestro caso, digamos que la neutralidad tecnológica casi la tenemos per se, porque es cierto que nadie piensa ahora mismo que sea factible un avión eléctrico, al menos que pueda reemplazar a los aviones, digamos, de corto, medio y largo radio. Entonces sí que se asume que el SAF como tal es una parte importante de la solución. Hay ya una regulación que se ha hecho al respecto dentro del Fit for 55, el reglamento Refuel Aviation establece que a partir, lo has mencionado al principio, del año que viene ya va a ser obligatorio un porcentaje mínimo de SAF en todos los vuelos que salgan de los puertos europeos, que empezará en un 2% el año que viene hasta llegar al 70% en 2050. Entonces, ¿qué gran ventaja tiene el SAF? Pues que es un combustible que se mezcla con el queroseno convencional, de momento hasta el 50%, pero tanto Airbus como Boeing están trabajando para ya tener aviones certificados que pueden llevar el 100% de SAF. No requiere ningún tipo de modificación ni en las aeronaves, ni en los motores, ni en los sistemas de distribución de combustible a los aeropuertos y reduce, digamos, las emisiones durante el ciclo de vida entre un 80 o incluso hasta el 100% en el caso del SAF sintético. Con lo cual, cuando uno lo pone así y dice, oye, es todo bonito, ¿cuál es el problema? Pues el problema, o más bien que el problema, el reto, por un lado que hay que escalar la producción. Digamos que ese 2% parece poco ambicioso, pero significa multiplicar por 20 la producción de SAF prepandemia, que apenas era el 0,1%. Y el otro gran problema, digamos, es el coste, por supuesto, ¿no? El precio ahora mismo del SAF oscila entre 3 y 6 veces el del queroseno convencional. Y siendo el queroseno el principal input de coste de cualquier compañía aérea, es un tercio de los costes de cualquier compañía aérea, pues hay que, digamos, ver de qué forma se puede reducir ese diferencial. Porque, claro, ya descarbonizar el transporte aéreo es un reto en sí mismo, pero es que además el reto que tenemos es doble porque lo que tenemos que hacer es descarbonizarlo sin cargarnos el gran logro de los últimos 30 años, que es la democratización del transporte aéreo. O sea, de nada vale un transporte aéreo sostenible si vuelve a ser algo que solamente los muy ricos se pueden permitir. Y yo viví la época esa, con lo cual sé de lo que estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, realmente eso es un poco el tema. Por último, digamos, nosotros vemos que el SAF, en nuestro caso, y los combustibles renovables tienen, digamos, la gran ventaja que más allá de descarbonizar el transporte aéreo, más allá de descarbonizar el turismo, supone una verdadera oportunidad de país, de reconvertir completamente pues, nuestra industria energética y de por primera vez en nuestra historia convertirnos en productores y exportadores de combustibles. Apenas, digamos, más del 90% del queroseno que se consume a nivel mundial se produce en apenas 22 países, ¿no? El SAF, la gran ventaja que tiene es que las materias primas que hacen falta para hacerlo, y luego hablaremos de ello, son altamente, digamos, disponibles en nuestro país, ¿no? De hecho, hay un estudio de PricewaterhouseCoopers que estima el potencial de cuántas plantas se podría hacer, incluso con las materias primas disponibles en nuestro país, con el 10% de esas materias primas podríamos ser autosuficientes en SAF, y el resto se podría exportar o utilizar para, digamos, otros modos de transporte. Por lo cual, realmente, nosotros vemos esto que trasciende, desde luego, al transporte y al turismo y es una verdadera oportunidad de país. Y es cierto que lo que sí que estamos viendo, y lo mencionaba Ángel, es por parte de los reguladores una visión muy, muy estrecha, digamos, desafortunadamente, en vez de realmente ver esa oportunidad tan grande que tenemos.
entraremos como comentas ahora después. Muchas gracias. Sergio, tu visión, habiendo tenido la experiencia aquí en España, viendo un poco también ahora con una cierta distancia geográfica lo que está pasando y desde la perspectiva también de Oriente Medio, ¿qué aportación harías sobre los combustibles líquidos renovables? Déjame comenzar dando las gracias a WPC Energy, al Club Estadio de la Energía y a Repsol por invitarme a participar aquí hoy y compartir con vosotros que estoy muy contento de venir a un sitio en el que he pasado tanto tiempo, tantas horas dando clase en el máster de negocio energético. Como bien decías, yo ahora mismo formo parte del gobierno de Abu Dhabi, me fui hace 5 años y si os soy sincero es completamente diferente la aproximación a todo y en particular a la transición energética. Compartimos el compromiso de descarbonizar la economía está ahí. Emiratos Árabes, Omán, Qatar, Saudi, Bahrein, todos han firmado el compromiso de net zero en 2050-2060, pero la aproximación es completamente diferente. Aquí es una aproximación en la que el mercado es el principal driver de todo movimiento. Por ejemplo, en Emiratos Árabes, además de comprometernos a descarbonizar en 2050, hay una estrategia que se llama Estrategia 300 billones, que tiene como objetivo incrementar el peso del sector industrial en los próximos 10 años de 100 billones a 300 billones de dirham, es decir, prácticamente más que duplicar el peso del sector industrial. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos industrializar a este nivel la economía de un país y a la vez descarbonizarla? Pues ese es el gran desafío, ¿no? En lo que estamos trabajando. Si luego tenemos tiempo, a lo mejor puedo profundizar un poco más en eso. Pero en esta estrategia de descarbonización, si me preguntáis, ¿qué papel juegan los combustibles líquidos renovables? Pues casi un papel secundario. No es un tema que ahora mismo esté en discusión. El compromiso, por ejemplo, de descarbonización del transporte en el año 2035, de acuerdo a los compromisos determinantes nacionales que han presentado Emiratos, es un 20% con respecto a los niveles de emisiones del año 2019, ¿no? ¿Cómo se va a conseguir eso? Pues en principio, principalmente electrificación y algo de biocombustibles a partir del 30 con un 7% indicativo en diésel y un 20% a partir de 2035. ¿Por qué esta aproximación tan poco ambiciosa? Principalmente porque ahí no hay materia prima para producir bios locales. Entonces, todo lo que tiene que ver con combustibles la mayor aportación tiene que venir de Power to Liquid. Estamos hablando principalmente de hidrógeno, metano y queroseno. Entonces, en concreto, respecto a descarbonización del transporte aéreo o marítimo, que como sabéis no forman parte de los compromisos nacionales porque es internacional, ahí es estar alineado con lo que se acuerda dentro de los organismos internacionales. De manera indicativa, en aviación yo creo que tenemos voluntario un objetivo del 1% de SAF a partir de 2030 y un objetivo de producción de 700 millones de litros a partir de 2030, más o menos. Son objetivos realmente poco ambiciosos. Sin embargo, si el mercado internacional da la señal, sin duda es un sector tremendamente atractivo. Y ahí estará. Entraremos en eso después, tenemos una pregunta específica en este sentido, pero antes vamos a escuchar por favor a Diana desde la perspectiva también de industrias energéticas. Diana, que tú conoces además muy bien, también con esta perspectiva internacional y ligados a este concepto de transición energética justa, ¿cómo valoras los combustibles líquidos renovables? Bueno, nosotros desde el punto de vista de los trabajadores, de la parte social, lo vemos como algo que sí que puede ser muy útil en el corto y medio plazo, sí que puede ser como una solución intermedia, mientras pasamos a esa transición, ¿no? que es lo que todos estamos esperando. Si bien es cierto que, como bien Pedro decía al principio, esto no va a ser una única solución. Esto se va a tratar de un mix energético donde todo es bienvenido y donde vamos a tener que acumularlo todo. Pero para nosotros todo esto trae también desafíos, ¿no? El desafío de la tecnología, cómo nos adaptamos a estos cambios, la fuerza laboral, cómo se va a adaptar, las infraestructuras, cómo se van a generar nuevas infraestructuras, todo el tiempo que todo esto lleva.
Y de cara a la fuerza laboral, ¿cómo vamos a hacer que estos trabajadores estén listos, estén preparados? Y luego vamos a entrar más en detalle, pero ¿cómo vamos a hacer para que esto no se sufra tanto en los trabajadores como en sus familias, como en las comunidades, ¿no? Que todo esto se vea reforzado y que en vez de tener un impacto negativo, que tenga un impacto positivo. Y se habla mucho de los puestos de trabajo que se van a generar en torno a las energías renovables, a esta descarbonización, pero no se habla de dónde van a estar esos puestos de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante que también hagamos esta reflexión. Pero bueno, como decía al principio, sí que lo vemos como una fase intermedia que nos puede servir para esta transición. Pues si os parece, empezamos con alguna pregunta, aunque han surgido ya muchos temas: industria, tiempos, plazos, oportunidades, retos. Ángel, empezamos contigo. Técnicas Reunidas tiene una visión mundial. ¿Qué nos podrías decir de los proyectos que hay en Europa para desarrollar precisamente producción propia de combustibles líquidos renovables, cualquiera de las perspectivas, tanto biocombustibles avanzados como los e-fuels? ¿Y cómo ves la posibilidad de que Europa compita internacionalmente en este sentido? Sí, ahí creo que es indudable que ha habido una corrección en el mercado. Las expectativas o perspectivas que había hace 2 años o hace 1 año, que creo que claramente no se están cumpliendo. Ahora bien, que creo que esa corrección era inevitable y probablemente necesaria. Al mismo tiempo, desde nuestro punto de vista, las señales que estamos recibiendo son positivas. Es una corrección que implica que los proyectos que no eran buenos, que eran la mayoría, y no necesariamente porque fuesen malos, sino porque en este ámbito creo que se han anunciado y se ha dado publicidad a proyectos que normalmente estarían todavía dentro del cajón de las empresas. Se han hecho públicos proyectos que todavía eran un PowerPoint, por decirlo, ni siquiera habían pasado a la fase de Excel, eran un PowerPoint. Entonces, se había creado una burbuja en base a, sin fundamentos, por decirlo de alguna manera. Pero insisto, nosotros sí estamos viendo que hay buenos proyectos que están avanzando. Despacio, pero porque tienen que avanzar despacio. Ahí hablabas de plazos y de tiempos. Creo que uno de los principales problemas que ha habido es que se han planteado unos objetivos y se están planteando unos objetivos que no están alineados en tiempo con lo que hace falta y el tiempo que lleva a desarrollar un proyecto de estas características. Un proyecto industrial, una inversión industrial de, pongamos una cifra, 1.000 millones, con tecnologías maduras y mercados maduros, puede tardar 8 años en salir adelante. Desde que se empieza a trabajar hasta que esa planta entre en operación, podemos hablar de 8 años. Si a eso sumamos que estamos trabajando en sectores con cadenas de valor por definir, con tecnologías en algunos casos por demostrar, 8 años se queda corto. En este caso, pues es razonable pensar que desde que se empieza a trabajar en un proyecto de un combustible sintético, de un ISAF, desde que empiezas a trabajar hasta que tengas el proyecto operando, la planta operando, me parece razonable pensar en 10 años, que a lo mejor son 7, pues pueden ser 7, pero es que a lo mejor son 13. Y creo que esa perspectiva pues se ha perdido y muchos de los objetivos que se están poniendo a nivel regulatorio no están considerando los tiempos reales para llevar a cabo todas estas inversiones. Y ahí meto el marco regulatorio o las ayudas, pues el Banco Europeo del Hidrógeno establece unos tiempos que difícilmente se pueden alcanzar. Y eso al final que creo que genera cierta, no sé si desafección, por incumplimiento de las expectativas. Al final, cuando se ponen unas expectativas demasiado elevadas y no se alcanzan, pues es lo que pasa. Y luego el último punto que comentabas, con respecto a otras geografías, a otros mercados, creo que la apuesta europea, por no sé cómo llamarlo, por la categorización de
de los combustibles y las energías, y aquí meto la categoría de hidrógeno verde, la categoría de biocombustible avanzado, al final encorseta y rigidiza. Creo que el planteamiento, por ejemplo, que siguen en Estados Unidos, que es una apuesta hacia la reducción de emisiones, creo que es más abierta y permite que compitan más soluciones. Hay, por ejemplo, en Estados Unidos, nosotros estamos viendo mucha actividad con los combustibles bajos en carbono azules. Eso no hay una viabilidad regulatoria en Europa para que eso se desarrolle. Y creemos que es, en este momento, desde luego, es un paso intermedio y a largo plazo probablemente sea una alternativa más. Y como digo, en Estados Unidos hay mucho movimiento, hay inversiones muy importantes y en Europa regulatoriamente no es posible. No se ha dejado hueco a esa opción que creemos que tiene muchas ventajas. Descarboniza, son tecnologías maduras, infraestructuras maduras, muy alineado con los actores que hoy tienen peso en el sector, ¿vale? Que ese es un elemento que podemos comentar luego, cómo en todo esto están entrando actores nuevos que creo que muchos de ellos no entienden las reglas y creo que eso es positivo porque puede introducir nuevas formas de trabajo, pero al mismo tiempo generan una disrupción, ¿no? En línea con lo que comentaba también antes Javier de las cadenas de valor, que todavía tampoco ni siquiera están constituidas, ¿no? Pasamos precisamente, Javier, conectando con lo que estaba comentando Ángel, vosotros como sector sois uno de los sobre los que recaen las obligaciones de cumplimiento, ¿no? Esos objetivos que comentaba Ángel, esos 10, 7, 13 años, que si los ponemos en números son 2034, 2036, 2031 y ya nos estamos saliendo casi de muchos de los objetivos, ¿no? Y me gustaría conectar lo que ha comentado Ángel con lo que hablabas antes de esos cumplimientos que tenemos que empezar a observar a partir del 1 de enero de 2025. Esa senda incremental de objetivos, ¿la veis realista? Estos plazos tan complicados para poder disponer de producto que ponía encima de la mesa Ángel por una falta de quizá de realismo, ¿no? De conocimiento de los plazos reales, ciclos largos de la industria. ¿Cómo lo estáis abordando? Bueno, yo creo que los reguladores a veces lo que les pasa, digamos, es que se piensan que por poner algo en el BOE o en el boletín de la Comisión Europea, las cosas van a pasar, ¿no? Y entonces no se encargan luego de ver qué es lo que hay que hacer para que eso pase, ¿no? Entonces es cierto que el objetivo que empieza el año que viene, el 2%, parece alcanzable. Incluso el de 2030, que es un 6%, pues también, digamos, debería de poder alcanzarse. El problema es que ya en 2035 ya es un 20% y sobre todo a partir de 2030 y más 2035 empieza a haber ya un subobjetivo de SAF sintético, que como decía Ángel es el que está, digamos, en una fase tecnológica incipiente completamente. De hecho, el 70%, que es el objetivo en 2050, la idea es que sea la mitad de SAF sintético y la mitad de SAF de origen biológico, ¿no? Entonces, nosotros realmente creemos que ahora es el momento, digamos, precisamente de poner un poco la infraestructura que es necesaria para eso. Y creemos que al principio va a hacer falta por la inversión de fondos públicos. Nosotros pensamos que debería de pasar algo similar con lo que pasa con las energías renovables, que al principio realmente pues hubo que hacer una serie de subvenciones y eso fue lo que movió entonces. Y luego ya el propio desarrollo, economías de escala, etcétera, pues han hecho que sean autosuficientes. Nosotros pensamos que lo mismo podía pasar de aquí a 2035, pero es cierto que hay que actuar ya, porque al final, y unido a lo que decía Diana, que es el gran reto, aquí el gran problema al final es que tengamos una industria sostenible, pero realmente sea a base de importar de otros sitios. Entonces no tengamos pues, los trabajos, ya no digo en España, sino en el conjunto de Europa, ¿no? Las proyecciones ahora mismo a 2030 es que, en el caso del SAF, y yo soy consciente que el SAF es solo una parte, digamos, de consumo, y de hecho no la más grande, soy plenamente consciente, ¿no? Pero las proyecciones que en 2030 Estados Unidos, para un nivel similar de capacidad aérea, unos 1.000 y pico millones de asientos, que Europa va a estar produciendo 2,5 veces más de SAF que en Europa. Y eso en parte es por una serie de objetivos. Habéis hablado del IRA ya y otra serie, digamos, de cosas que se pusieron y precisamente también, y lo mencionaba Ángel, por ese objetivo realmente de reducir emisiones. No es llegar a un porcentaje porque hay que llegar a un porcentaje, porque el porcentaje es irrelevante. Digamos, el objetivo es descarbonizar y por eso entonces tiene mucho más sentido cuando buscas objetivos de descarbonización, ¿no? Entonces, bueno, nosotros realmente pensamos que
y esperamos también, y por eso también hemos contribuido a crear una alianza para la sostenibilidad del transporte aéreo, pues que los poderes públicos se den cuenta, digamos, del reto que hay por un lado de que se desindustrialice pues, España y Europa, pero sobre todo, más que el reto, ver la oportunidad, como decía al principio, la oportunidad de país. Y somos muy conscientes de que, claro, estamos intentando reemplazar a una fuente de energía muy eficiente, desde el punto de vista de densidad energética, incluso de precio, ¿no? Yo pues a veces pongo este símil para también, digamos, ver el reto en la aviación. Si uno coge un avión tipo Airbus 320 y lo llena completamente de queroseno, las 9 toneladas que caben, y va sin pasajeros, ese avión puede volar sin escalas de Madrid a Nueva York. Sí, cuando hubiese un avión de hidrógeno, ¿no? y se pudiese meter esas 9 toneladas de hidrógeno, haciendo abstracción del volumen, pero ese avión podría volar de Madrid sin escalas hasta Sydney. Pero si esas 9 toneladas fuesen de baterías eléctricas, ese avión no pasaría de Valladolid. Entonces, realmente hay que darse cuenta realmente del reto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la gran ventaja, que está ya asumido, que la electrificación pues, es muy complicada, que el hidrógeno como fuente de propulsión será una realidad probablemente, pero no antes de 10-15 años, y sobre todo, incluso aunque sea una realidad, el hidrógeno como fuente de propulsión, no digo como componente del SAF sintético, pues aún así los vuelos de largo radio probablemente se tendrán que seguir alimentando con SAF, y luego además las flotas, digamos, que habrá en el año 2050, o cuando haya aviones de hidrógeno, pues serán de miles de aviones que no se pueden realmente reemplazar todos. Con lo cual, entonces, nosotros vemos que el SAF, en el caso de la aviación, es una solución a corto, desde luego, a medio también, pero también a largo plazo, ¿no? Y por eso entonces nos parece obvio que un país como España, Europa también, pero sobre todo España, que es lo que nos trae, pues debería haber esa oportunidad de país, y entonces pues poner las medidas ahora, porque como decía Ángel, son inversiones que llevan tiempo en realizarse. Pues muchísimas gracias. Los dos habéis comentado, si me permitís la expresión, la dificultad de bajar de la musas al teatro, ¿no? Por así decirlo. Esta perspectiva, Sergio, con la posibilidad que te da la situación desde la que estás ahora, el entorno en el que estás y también tu experiencia previa aquí en España, ¿cómo se ve lo que está haciendo Europa desde fuera? Yo tengo una perspectiva un poco distorsionada porque al final, como europeo que soy, lo veo todo más desde ¿no? El barniz occidental. Europa es un referente, no vamos a engañar. Desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de política energética, es un referente, y todos los espacios que estamos allí es simplemente para intentar entender lo que hace Europa y servir como referencia a lo que podamos hacer allí. Más allá de esa perspectiva, si me preguntas si se ve que va muy rápido, si se ve que está estableciendo normativas que son equivalentes a una restricción técnica a la importación, que son barreras de entrada, sí. O sea, yo creo que todos somos conscientes que los actos delegados en los que te aprueban las características del hidrógeno, yo qué sé, o de la energía necesaria para satisfacer ese hidrógeno, que tenga que ese concepto de adicionalidad, correlación física, correlación temporal, incluso el origen del CO2, ¿no? Que aprueba el segundo acto delegado. Pues todo eso son restricciones que muchos países que no tienen la estructura de Europa, pues son barreras. ¿Y al final qué hace? Pues honestamente, al final hace que mires a Europa como por aquí pueden ir las cosas, pero no es un mercado muy interesante. Hace que principalmente digas, mi producción a lo mejor la tengo que destinar a Corea del Sur, a Japón, a China, porque soy mucho más competitivo en ese sentido. Un ejemplo claro se hablaba antes de la industrialización. Uno de los pilares de la industrialización es una tecnología, como bien decíais, en Estados Unidos y en otras partes del mundo está en un momento muy importante, que es la captura de carbono. Entonces, la captura de carbono es uno de los principales pilares de la descarbonización del sector industrial, así de sencillo. Y esta tecnología que existe, que está disponible, que está aprobada, y lo que hay que hacer es empezar a hacerla más competitiva. ¿Qué permite? Permite mantener la producción industrial que se tiene descarbonizándola. Por eso puedes permitirte
incrementar la capacidad de producción y extracción de hidrocarburos un 40%, que es el objetivo de Abu Dhabi. En 2027 producir 5 millones de barriles frente a los 2 y pico que tiene ahora, incrementar la producción de acero, incrementar la producción de aluminio, incrementar la producción de cemento, todo eso descarbonizándolo con una tecnología que se llama captura de carbono, con un fuel switch hacia hidrógeno, que vendrá cuando vendrá, y lo que se está haciendo ahora en todo el Middle East es descarbonizar el sector eléctrico, porque es donde está la señal de precios, es donde más barato sale abatir el CO2. ¿Y cómo se descarboniza el sector eléctrico? Primero, la señal de precio es la fotovoltaica. Las últimas subastas que se han hecho en la región están por debajo de los $15 megavatio hora. Y luego, en Emiratos tenemos la suerte de tener una central nuclear que son 5,6 gigas que hemos conseguido en los últimos 5 años. Entonces, descarbonizar el sector eléctrico es el primer paso real, físico, que está ahí. Eso ayuda a las industrias a descarbonizar. Segundo, captura de carbono, fuel switching y optimización de procesos. Desde tu perspectiva, Diana, que la situación, como comentaba también Sergio, en Europa quizá bueno, va en otros ritmos, ¿no? O sea, ha comenzado antes que en Medio Oriente. Estas cadenas de valor, volvemos a lo que comentábamos antes, esta posibilidad de generar industria nueva a partir precisamente de los combustibles líquidos renovables y de las energías descarbonizadas, ¿cómo lo ves? Y ¿cuáles entiendes además que en esas oportunidades país que destacaba también antes Javier? Por supuesto también hay retos, como estábamos comentando, pero ¿cuáles podrían ser sobre todo las oportunidades para cimentar bien también la transición energética justa? Que nos puedas dar esas claves. Bueno, para empezar, la transición no ocurre en todos los sitios al mismo tiempo, ni incluso en un mismo país, en todas las regiones pasa al mismo tiempo. Sergio decía que Europa es un referente en temas de energía. Yo puedo decir que España es un referente en temas de transición justa. El ejemplo que hemos visto aquí con el cierre de la minería del carbón y el cierre de las centrales térmicas, el cómo se ha hecho no ha sido, desde nuestro punto de vista, perfecto, pero ha sido casi perfecto. Lo que ha fallado, bueno, voy a empezar con lo que ha sido positivo. Lo que ha sido positivo ha sido que se ha involucrado a los 3 actores principales, el gobierno, las empresas y los trabajadores. Han estado en un permanente diálogo y han estado trabajando juntos en todo ese proceso. Pero lo que ha fallado, podemos decir, es la anticipación. No se ha hecho con la anticipación necesaria y como bien estaba comentando Ángel, esos proyectos, todos estos proyectos de nuevas tecnologías, son una media de 10 años, pueden ser 7, pueden ser 13, pero claro, si nos regimos por las directivas europeas, nos dicen que hay que cerrar la minería del carbón, que hay que cerrar las térmicas que utilizan carbón. Vale, cerramos, sí, las empresas cierran mañana. Pero ¿y qué hacemos con esos trabajadores? Necesitamos proyectos para que esos trabajadores pasen del punto A al punto B en el menor tiempo posible. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en España, cuando se decidió cerrar todo eso, la contraprestación para todas esas ayudas, para que se recibieran fondos europeos, todo eso venía a cambio de generar de proyectos verdes en esas mismas áreas para que los trabajadores y las comunidades no sintieran ese impacto. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha cerrado, pero esos proyectos no estaban listos. Es que no estaban ni siquiera en un PowerPoint, como decíamos antes. Entonces, se ha cerrado y entonces se empiezan a hacer propuestas de proyectos. Se empiezan a hacer las propuestas, se presentan, se aprueban, se han aprobado los proyectos que más fuerza laboral van a generar en la región. Pero claro, necesitas aprobar ese proyecto y desarrollar esa infraestructura. Vas a generar nuevas empresas, vas a traer nueva industria, pero tienes que generar toda esa infraestructura porque no es lo mismo tener una central térmica que produce energía que estás enviando que tener una fábrica de plásticos o de ruedas que vas a tener que mover esas ruedas por las mismas carreteras por donde antes llevabas otro tipo de camiones. ¿Cómo cambias todo eso? Y luego el tiempo que llevan esos proyectos para desarrollarse. Hablamos de 5, 7, 10 años.
¿qué hacemos con esos trabajadores? Que los acabas de cerrar, les acabas de decir que les mandas a su casa. Muchos de ellos han sido con jubilaciones anticipadas, pero muchos otros no. Es cierto que en el caso de España se ha podido reubicar a todos esos trabajadores, pero muchos han tenido que desplazarse de sus, ya no de sus pueblos, de sus ciudades pequeñas a otras más grandes, ¿no? Es que algunos han tenido que cambiar de comunidad autónoma con sus familias. Entonces, ¿qué haces? Cuando tienes los proyectos dentro de 5 años, les dices, que ya tengo esto, que te puedes volver. ¿No? Es que esta gente ha vendido sus casas, ha cambiado sus hijos de colegio, ha cambiado toda su vida. Entonces, ¿cómo generas, cómo hacemos para que todo esto tenga la anticipación adecuada? Para que tenga el menor impacto posible. Entonces, bueno, es todo un proceso, pero sobre todo para nosotros la clave es la anticipación y que todo esto se haga a través del diálogo social, donde estén pues todas las partes involucradas que estén representadas en la mesa. Comentabas precisamente diálogo. ¿Tenéis la impresión, esta pregunta os la dirijo un poco a todos, de que en la transición energética este punto de tener en cuenta las distintas perspectivas se está teniendo suficientemente en cuenta? ¿Hay posibilidades de que haya más diálogo, más conversaciones, etcétera? Yo creo que, Diana, empezamos por ti. Vale, pues yo diría que no la suficiente, no el suficiente diálogo que es el que esperamos y nos gustaría. Lo que estamos viendo por parte de las industrias es que generan ese movimiento, pero no se, o sea, lo hacen desde un punto de vista empresarial y por supuesto están en todo su derecho, pero sin contar con los implicados después, con los afectados. Entonces, creemos que si desde un principio se tuviera en cuenta a la fuerza laboral, creo que podría ser mucho más positivo el caminar juntos, porque esto no es... Aquí no estamos hablando de una negociación colectiva, no estamos hablando de un convenio de salarios o de horas de trabajo. Esto es algo, o sea, no es una lucha donde estamos ahora mismo empresas, sindicatos. Donde estamos ahora mismo es en caminar todos juntos y en que esto sea positivo para todos, que sea un win-win, pero de verdad para todos. Entonces, no vemos que haya esa suficiente implicación desde que se desarrollan los proyectos, o sea, desde que se idean los proyectos hasta que se ponen en marcha. Vuestra visión, Ángel, Javier, Sergio, desde esta perspectiva, digamos, de la conversación necesaria de los distintos grupos de interés. Sergio, A por ver, ejemplo. el modo de gobernanza en Oriente Medio y en Europa pues es muy diferente, ¿no? A la hora de la toma de decisiones no se involucran a todos los agentes sociales de la misma manera. Sí te diré que hay un diálogo y un trabajo muy estrecho con el sector industrial y con el sector empresarial. Probablemente más que en Europa. Eso sí. Con el agente social. Pues no. Ya. Y Javier, precisamente este aspecto que destaca Sergio en positivo de esa involucración del sector industrial, empresarial, ¿consideras que es suficiente, que podría ser más? A ver, nosotros precisamente, como dije antes, no hemos impulsado la creación de una alianza, que es la Alianza para el Sector del Transporte Aéreo, que trasciende las compañías aéreas. Está formada por el sector empresarial, el sector académico, incluso el tercer sector, porque precisamente vemos eso, que es un reto y una oportunidad de país. Lo que echamos en falta muchas veces es en ese diálogo con los poderes públicos, con los reguladores, es un poco el que se analicen las cosas con su rigor, ¿no? Se hablaba antes un poco, no se pueden poner puertas al campo, pues en la aviación, que es global por definición, pues menos, ¿no? Y muchas veces lo que nosotros vemos es que pues se tiende a simplificar, ¿no? Y muchas veces más ideología que tecnología. Igual que, por ejemplo, en la automoción, pues muchos políticos ya asumen que no, la solución es la electrificación, es bastante más complejo que eso. En la aviación también parece como que el SAR lo va a hacer todo y no es el SAR nada más. Por ejemplo, nosotros tenemos el cielo único europeo que podría ahorrar 18 millones de toneladas anuales y solo depende de voluntad política, ¿no? Al revés, lo que nos encontraron muchas veces es esa simplificación, esa, digamos, preponderancia de la ideología. Tal tema también, pues eso, hay gente que piensa que reemplazando el avión con el tren ya está todo solucionado y nada más lejos. Ojalá fuese tan fácil, por cierto, como quitar y prohibir
5 rutas en España y que eso solucionase, ni mucho menos va a ser así, ¿no? Entonces, bueno, lo que nosotros siempre abogamos, porque es un problema global y complejo, y lo decías tú al principio, los problemas globales y complejos no suelen admitir soluciones simples y locales, ¿no? Pero bueno, seguiremos insistiendo para añadir rigor. Y al final el gran reto que tenemos si se utilizan las soluciones incorrectas es que un país como España puede sufrir mucho, ¿no? Porque dentro del Fit for 55, ya hemos mencionado el Refuel Aviation, está el sistema de derechos de emisión, pero ahora mismo se está discutiendo, digamos, la posible imposición de un impuesto al queroseno como parte de la reforma de la Directiva Fiscal Energética. Entonces, claro, el problema que tiene esa reforma es que como el ámbito de aplicación es asimétrico, solamente aplicaría a los vuelos dentro de Europa, pues entonces sí se aplica. Ya nosotros hemos comisionado un estudio que dice que vendrían a España en 2030 4,5 millones de turistas internacionales menos. Alguien podría decir, bueno, si eso es porque se reduzcan las emisiones, pues bueno, es un coste que merece la pena, pero es que ni siquiera sería así, porque todos esos alemanes, nórdicos, franceses, no es que dejasen de volar y de irse de vacaciones, pero en vez de venir a España, se irían a Turquía, a Egipto, a Túnez, donde al estar fuera de la Unión Europea no le aplicaría eso. Por eso entonces, digamos que se debería, digamos, de ir al objetivo final, como ya se ha dicho aquí, y sobre todo huir de soluciones que al final, más que solucionar el tema, lo complicarían y aún encima dejarían a España, un país netamente receptor de turistas y que además la mayoría viene del resto de Europa, pues una situación precaria. Y Ángel, tú que lanzabas antes la pelota, ¿no? Que luego hemos podido seguir todos con respecto al realismo, en la parte también de diálogo, de conversaciones, ¿crees que se puede poner encima de la mesa otros tiempos? Que si hubiera habido más diálogo, los tiempos serían un poco más realistas. Eso seguro. Probablemente se han hecho muchas cosas sin preguntar antes y con una información insuficiente y probablemente sesgada también. Y ahí, en términos generales, creo que ese diálogo es necesario a todos los niveles. ¿Y qué quiero decir con esto? Y yendo un poco a mi terreno. En el tema de desarrollo de proyectos, si hay algo que tenemos claro en Técnicas Reunidas es que todo el mundo se tiene que mover. Y con esto quiero decir, los licenciantes no pueden aspirar a seguir haciendo negocio como lo hacen con las tecnologías convencionales. Los industriales no pueden aspirar a invertir y desarrollar estos proyectos trasladando gran parte del riesgo al contratista. Los contratistas, si no participamos en todo el proceso y llegamos al final, bueno, el problema que vamos a tener es que no vamos a entrar. ¿No? La administración creo que también tiene que entrar en ese diálogo porque hay que dar una vuelta, por ejemplo, a todo el permitting. Estamos hablando hay tiempos de desarrollo técnicos, bueno, de todo tipo, y a todo eso hay que sumar el cuello de botella que es el permitting. Los off-takers no pueden quedarse de brazos cruzados, aunque hay algunos que están dando un paso adelante, y decir, yo espero aquí, el día de mañana compre esto al precio que yo pido ahora, que es irrealista, pero me quedo esperando a que todo el mundo se mueva. Quiero decir, si todos seguimos haciendo negocios de nuestra manera tradicional o convencional, creo que no va a haber transición. Realmente creo que las reglas del juego tienen que ser necesariamente diferentes. Y meto también a las entidades financieras. Y cuando hablaba antes de nuevos actores que entran, pues están entrando muchos actores dentro del mundo de los combustibles líquidos renovables que vienen del mundo de las renovables eléctricas, que es otro mundo completamente distinto, que aspiran a financiar estos proyectos con Project Finance. Pues si tú llegas con esa aspiración, el licenciante no se mueve, el contratista tampoco, el banco va con un Project Finance convencional, no van a salir los proyectos, pero con total probabilidad. Y ahí a nosotros que nos preocupa como ingeniería de contratista, nosotros estamos involucrados, esta es una faceta de alguna manera nueva para nosotros en muchos proyectos en fases iniciales. Y lo que estamos viendo es que son carreras contra la pared. Estamos avanzando hacia un punto en el que se va a llegar y cuando haya que cerrar la financiación de esos proyectos,
no van a estar los intereses alineados. Y después de mucho trabajo y una inversión muy potente, los proyectos no van a salir. Porque, insisto, los intereses del licenciante, el inversor, el banco, el contratista, no van a encajar. Tenemos varias preguntas. No sé si además aquí en la sala empezamos por aquí, Iván. ¿El micrófono? Ahora ya sí. Esto, bueno, en primer lugar, felicitaros por el tema que habéis escogido y felicitaros por la selección de los ponentes, porque creo que es un grupo fenomenal y diverso que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Yo me gustaría centrarme de los 4 temas, regulación, tecnología, economía y sociedad, en el primero de ellos, regulación. Porque la regulación puede ser un acelerador, pero también puede ser una barrera al desarrollo de los combustibles renovables. Entonces, me gustaría ser muy pragmático y pedir a los 4 ponentes que nos digan en esa línea que yo creo que además el informe Draghi lo ha destacado de forma vehemente, que es la necesidad de tener una regulación adecuada, ¿no? Estable, sencilla, no burocrática. Hablo aquí también de los tiempos de permitting, etcétera. Me gustaría a los 4 ponentes pedirles que nos dijeran alguna medida concreta que piensen que habría que implantar o que habría que eliminar o que habría que modificar para hacer realidad que los combustibles líquidos renovables puedan ser una realidad en el futuro y poder ayudar a una descarbonización que yo llamaría inteligente y justa, por supuesto. ¿Quién se anima a empezar? Bueno, empiezo, si eso vamos para allá. Es un comentario que he hecho antes, y creo que a estas alturas de la película probablemente sea complicado, pero creo que desde luego ir hacia centrarlo en la descarbonización y no en la categoría de los productos, que creo que da flexibilidad regulatoria al sistema y creo que permite que realmente compitan diferentes opciones y que eventualmente acabe teniendo mayor peso la más competitiva. Pero en este momento en el que no está claro cuál es la más competitiva, apostar por una y rigidizar el sistema con esas categorías, insisto, y ahí meto pues que si RFNBO por aquí, que si biocombustible avanzado por allá, creo que al final es ponernos trabas a nosotros mismos y poner obstáculos en el camino. Bueno, pues si vamos por orden, yo sigo. A ver, yo he mencionado ya, digamos, una que yo creo que no contribuye, con lo cual sería evitar precisamente medidas que no van a contribuir. Por el caso de la aviación, al ser un sector global, pues tienes el problema que muchas de las medidas al final lo que pueden hacer es que una región pierda tráfico y luego gane otra, pero no estás consiguiendo descarbonizar. Hay más, mencioné brevemente el tema de los vuelos cortos, que no tiene pues ningún sentido, porque lo mismo lo que conseguiría si se prohibiesen estas rutas aquí es que la gente siguiese volando, pero a través de otros hubs europeos, y Barajas o Barcelona perderían competitividad. Y en cuanto a lo que sí, pues un poco en línea de lo que ha dicho Ángel, yo creo que realmente es el objetivo de ser la descarbonización. Entonces, más que poner subobjetivos de porcentaje, realmente buscar lo que te lleve a ese objetivo. Y en nuestro caso muchas veces no pasa solamente por el tema de los combustibles, sino pasa por otra serie de medidas. He mencionado el Cielo Único Europeo, donde hace 20 años que llevamos hablando del Cielo Único Europeo, que no es más ni menos que dentro de Europa poder volar lo más recto posible en vez de en zigzag, y eso tecnológicamente está más que resuelto y lo único que falta es voluntad política de algunos estados perder una cierta soberanía sobre su espacio aéreo, pero permitir que se gestione. Y estamos hablando de 18 millones de toneladas de CO2 que se evitarían gracias a eso, ¿no? Entonces, muchas veces se pierde el objetivo y parece que se centra más en poner determinadas medidas, como puede ser el Fit for 55, y realmente otras que sí que están en la mano de los gobernantes, pues no lo hacen por pues, todo tipo de motivos. Un poco en línea con lo que dice Javier, yo creo que en una tecnología incipiente, como puede ser los ecocombustibles, como puede ser el hidrógeno, unos objetivos o unos requerimientos muy simples siempre ayudan, ¿no? Si lo vinculamos directamente a
emisiones de CO2 asociadas al producto, sería algo relativamente sencillo que todos comprenderíamos. La microrregulación, al final, conlleva retrasos, incertidumbres y abandonar proyectos que de otra manera pues habrían salido, ¿no? Iván nos preguntaba sobre algo muy concreto. Os decía antes que la generación de hidrógeno con fotovoltaica en todo el Middle East es muy competitivo porque hay mucho sol y hay mucha tierra. Es un lugar en que hacer negocios es relativamente sencillo, hay capital. Pero si se obliga a que ese hidrógeno sea generado con una electricidad renovable, con una correlación temporal de 1 hora, entonces estás perdiendo una eficiencia brutal. Ese es un ejemplo concreto, que yo creo que en un momento incipiente de la tecnología, los reguladores deberían ser más laxos. Bueno, pues yo creo que, como decía Javier, si a lo que se tiende es a la descarbonización, ¿no? que es el fin que todos queremos, creo que lo que deberían existir serían políticas industriales, o se debería promover políticas industriales a largo plazo. Que los gobiernos sean conscientes de que no pueden estar cambiando las políticas que generan cada 4 años cuando cambia de gobierno, porque eso al final no fomenta la inversión, no hace que nadie se sienta seguro en este tejido, y que todos intenten estar viendo a ver cómo pueden hacer que sus inversiones sean más rentables en el menor plazo, en el plazo más corto posible, cuando lo que realmente necesitaríamos sería una política industrial para mantener esa industria en el país, en el continente, a largo plazo, que nos pueda ayudar a que con menos regulación o con una regulación un poco más laxa, todas esas medidas sean mucho más fácil de implementar y que todo el mundo se sienta a gusto a la hora de invertir. Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que han llegado de las personas que están participando en streaming. Hay 3 que tienen que ver con los SAF, Javier, yo creo que estas tienen tu nombre. Tienen que ver con los costes. Hay una que hace referencia a si hay una previsión de reducción de los costes en el medio plazo, corto medio plazo. ¿Y en qué medida piensas si la fiscalidad debería contribuir precisamente a este ajuste de costes? A ver, esta es la discusión un poco que siempre tenemos, ¿no? Porque tú tienes el precio del queroseno está aquí y el del SAF está aquí. Entonces hay 2 posibilidades de que se acerque, ¿no? Una es pues que sea más caro el queroseno a través de fiscalidad, que si se iguala, que es un poco en lo que va la reforma de tierras, lo que nosotros decimos es no, vamos a hacer que el del SAF baje. ¿Por qué? Porque lo dije al principio, porque el reto nuestro es doble, no basta con descarbonizar la aviación, tenemos que hacerlo sin que vuelva a ser un lujo al alcance de muy pocos, que la gente joven ya no se acuerda, pero hace 30 años volar era algo que muy poca gente se podía permitir y, por supuesto, irte de vacaciones, ir a muchos sitios. Entonces, por eso, yo creo que realmente nosotros vemos que hay una ventana de oportunidad de estos próximos 10 años, donde creemos que va a haber una serie de subvenciones a los productores, de forma que ayude a los productores a reducir el coste de producción y que eso permita entonces que eso en 10 años, como dije antes, pase algo parecido a lo que pasó con las renovables, que al principio, si no se subvencionaban, pues no tenía sentido el negocio, pero ahora mismo son ya pues autofinanciables, ¿no? Pues pensamos que eso puede. Si además en el caso de España eso permite, digamos, convertirse por primera vez en nuestra historia en no solamente autosuficientes, sino exportadores de SAF y otros biocombustibles, pues mil sobre hojuelas, porque realmente estás reconvirtiendo. Y de ahí un poco el énfasis que ponemos nosotros en que esto trasciende la aviación y el turismo y es una verdadera oportunidad de país. Pero un poco, digamos, respondiendo al tema de cómo puede afectar esto a los precios, pues luego nosotros haremos todo lo que está en nuestras manos para que incida lo menos posible, de forma que volar siga siendo asequible para la mayoría de los bolsillos como es hoy en día. Clarísimo. ¿Alguna pregunta más que tengáis? Sí, yo quería comentar una cosa y es que estamos viendo los biocombustibles como una nueva tecnología, como algo que hay que hacer unas grandes inversiones para poder llevarlo adelante. Pero los biocombustibles son más viejos que los combustibles fósiles. ¿Ves? ¿Dónde nos hemos quedado? Cuando ya teníamos biocombustibles mucho tiempo. Hay países como Brasil que casi todo su parque móvil funciona con biocombustibles. Entonces, ¿cuál es nuestro problema para poder estar ahí?
A ver, en el caso de la aviación, porque no es el caso, digamos, y nunca se han utilizado, con lo cual en nuestro caso, digamos, forma parte de eso. Y es cierto que hemos hablado fundamentalmente en biocombustibles. Nosotros estamos hablando de combustibles líquidos renovables, y lo ha mencionado Ángel. El tema del eSAF, o sea, el SAF, el sintético, eso sí que es una nueva tecnología que es muy incipiente, pero esa es de todos ellos el que ofrece la mayor, digamos, reducción de emisiones durante el ciclo de vida, porque eso, si se hace con hidrógeno renovable y carbono capturado, puede llegar al 100% de reducción de emisiones. Pero es cierto, los biocombustibles es algo pues, bastante antiguo, no su utilización en la aviación al menos. Está claro que la producción de biocombustibles es una tecnología madura, aprobada, mercado completamente desarrollado, pero hay un matiz, al menos en Europa, y volvemos a lo que llamaba antes de las categorías. Tenemos los biocombustibles avanzados. Cuando nos metemos en el mundo de los biocombustibles avanzados, hay una ruta que es completamente madura, que es la que va hacia SAF, que es la del diésel renovable, HVO y el GEFA, que es el SAF derivado que se obtiene por esa ruta, que ahí son tecnologías maduras, comerciales, y hay inversiones en España, hay inversiones importantes en ese ámbito. ¿Qué es lo que pasa? Que en Europa el marco regulatorio restringe los biocombustibles, sobre todo a futuro, a los biocombustibles avanzados. Y eso deja fuera al bioetanol de primera generación, deja fuera a los biodiéseles de primera generación y eso limita mucho las opciones. Ahí ya las tecnologías, salvo la de HVO y GEFA, son tecnologías que están por validar. Las experiencias que ha habido, además, han sido malas. Hace año y medio, 2 años, una planta de bioetanol avanzado de Clariant en Rumanía, pues después de la puesta en marcha, pues no duró ni 6 meses. Y son tecnologías complejas, caras y más allá de caras están por validar. Y ahí competimos en desigualdad de condiciones con Estados Unidos y con Brasil. Estados Unidos, al apostar no por la categoría de biocombustible avanzado, sino en la reducción de emisiones, en la huella asociada al combustible en cuestión, está montando una industria de SAF a partir del etanol. Tienen una capacidad de producción de etanol a partir de maíz brutal, y tienen bastantes proyectos de SAF a partir de alcohol, que en España o en Europa no son viables regulatoriamente. Técnicamente podrían serlo, perfectamente, pero regulatoriamente no hay un hueco para ellos. ¿Teníamos alguna pregunta también por aquí, por favor? Buenos días, primero muchas gracias por la sesión. Soy Berta de Sanjam y me gustaría compartir una reflexión, una situación que hemos visto en las últimas semanas, en gran parte es lo que ha comentado ya Ángel. No sé si conocéis el Innovation Fund, es uno de los mayores o el mayor programa que existe a nivel europeo, ¿no?, para financiar proyectos de descarbonización. Se cubre hasta el 60% de los costes relevantes a fondo perdido y puede haber proyectos pues, de 10-20 millones a 300-400 millones de euros. Hace unas semanas salieron los resultados de la última convocatoria que cerró en abril. Ha habido proyectos de metanol, proyectos de amonia y no ha habido ningún proyecto de SAF. Esto ha sido una gran sorpresa, ¿no? Había 11 solicitudes de proyectos de SAF. Históricamente, Europa ha financiado 3-4 proyectos de SAF y la mitad de ellos están en suspensión ahora mismo debido a que no han llegado al cierre financiero. Entonces, tenemos clientes del año pasado, clientes de este año, y nos preguntan cómo interpretamos esto. Si es que la Comisión Europea no tiene interés en el SAF, ¿no? Y nuestra opinión es que todo lo contrario, ¿no?, que mayor palanca puede haber que una regulación nueva, ¿no?, que entra en vigor este año. Entonces, el tema es, lo que estamos viendo nosotros también es que ¿en qué están fallando esos proyectos? Nosotros creemos que en la madurez financiera, ¿no? Hay 5 criterios de evaluación en el programa, es innovación, a la vez pues tiene que ir en balance con la madurez técnica, la capacidad de ahorro de emisiones, la madurez técnica, operacional, financiera, poder de replicabilidad y el coste de eficiencia. Nosotros lo que vemos con los proyectos que conocemos y bueno, lo que nos cuenta la industria es que fallan en esa madurez financiera, ¿no? Por un lado, asegurar la seguridad de suministro, en el caso de ISAF, el hidrógeno principalmente, la estrategia de financiación
pues fondos adicionales para cubrir la inversión, proyectos de 1.000, 2.000, 3.000 millones de euros. Y la tercera pata, muy importante, y creemos que es el fallo principal, es el off-taker, el compromiso. Entonces, entendemos que estos son proyectos que están normalmente a 2 años de cierre financiero. En ese momento, obviamente, el contrato no se puede tener de off-taker. Y lo que se suele incluir son Memorandum of Understanding, vinculantes o no vinculantes, generalmente no vinculantes, ¿no? Lo ideal es que fueran vinculantes, ¿no? Estamos viendo memorándums que no son maduros, que tienen mucha variabilidad, vemos precios que oscilan desde 6.000 euros la tonelada, 4.000 euros la tonelada. Nos preguntan los clientes, cuando ellos son los expertos, ¿qué precio debemos poner? Y al final lo que le decimos es pues, el precio que te dé los takers, ¿no? Entonces, estoy hablando de proyectos en españoles, ¿vale? Entonces, mi pregunta, ¿no? Compartir o escuchar vuestros comentarios es ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar a estos proyectos españoles a que salgan financiados, ¿no? En esta próxima convocatoria, ¿no? A ver, uno de los retos que yo creo que hay es que, lo dije antes también, el SAF y la aviación, por muy importantes que nos creemos, somos una parte y pequeña, digamos, del conjunto, ¿no? Por eso entonces el tema de insistir en la neutralidad tecnológica, porque al final, digamos, cuantos más modos de transporte estén incluidos en esto, más posibilidades de tener economías de escala y que entonces al final pues salgan las cuentas, ¿no? Hacer proyectos solo de SAF, sobre todo ahora mismo, pues es bastante complicado. Por parte de las compañías aéreas, comprometerte a 10, 15 años, sobre todo a esos niveles de precios, porque ahora mismo el queroseno está, cuando más caro está, a 900, 1.000 dólares la tonelada métrica, hablar de 4.000, 6.000. Entonces, de momento, la mayor parte de las compañías aéreas lo que están haciendo es comprometiéndose, memorándose understanding, para al menos cubrir, digo, las europeas, en los objetivos del Refuel Aviation, que es cierto que los de Refuel Aviation, pues a 2030 es el 6%, por lo cual no es tanto, ¿no? 2035 es cuando sube, ¿no? Entonces yo creo que realmente es ver esto un poco, lo que se ha dicho varias veces aquí, ¿no? Como el objetivo es descarbonizar el conjunto de la economía mundial y en este caso la europea. No es llegar a un 2%, un 6% o un 20% de SAF. Entonces, en mi opinión, eso es parte de lo que falla por el que no hay, digamos, con más interés, porque es muy difícil que salgan las cuentas, digamos, si no tienes ni siquiera compromiso y encima los números lo que te dan son esas cantidades que son completamente desorbitadas, en mi opinión. Bueno, nos vais a perdonar, quedan algunas preguntas en el tintero, pero creo que nos hemos incluso excedido un poquito de tiempo, lo que pasa es que era muy complicado cortar una conversación tan interesante. Muchísimas gracias a los 4, Ángel, Javier, Sergio, Diana. Quizás sería interesante dentro de un año volver a hablar de este tema, volveros a reunir a todos para ver cómo han ido evolucionando estas medidas concretas, ver qué ha pasado con el contexto, pero que en cualquier caso somos conscientes de que, bueno, que es como comentabais, oportunidad país, tenemos muchos retos, pero también muchas oportunidades y os agradecemos muchísimo haber podido contar con vuestras visiones tan complementarias y muchísimas gracias también a todos por las preguntas y a los que no se han podido contestar, pues esperamos que a futuro tengamos más espacio. Muchísimas gracias. Gracias a todos, gracias a todos. Vamos a dar paso al final. Muchas gracias a los ponentes y damos paso al cierre de esta jornada con Miguel Bautista, que es el presidente del WPC España. Oye, el agua sí que es una buena molécula. Porque después de... Oye, lo primero es gracias a todos por venir. Gracias, Arcadio. Aunque Sergio, yo estoy un poco rodeado. Sergio también tiene esa influencia asturiana, ¿no? Y Arcadio nos marca el terreno asturiano en el Club de Energía. Gracias al Club de Energía. La verdad es que este es el mejor sitio. Mi segunda casa, ¿no? Yo estoy aquí como presidente de la Comisión Española del WPC Energy, que ya no es World Petroleum Council, es WPC Energy, porque evidentemente, y de eso hemos tratado hoy, ya no solo hablamos de petróleo, hablamos de todo tipo de productos, algunos también entramos en la electricidad renovable, pero evidentemente lo que manejamos bien muchos de los miembros del WPC Energy son las moléculas. Y las moléculas también pueden ser renovables, pueden ser descarbonizadas y pueden contribuir a la transición energética, ¿no? Y en la transición energética, en Europa estamos estancados en el 23% de electrificación. Evidentemente hay mucho impulso a la electrificación renovable, ojalá,
pero evidentemente nos queda mucho recorrido y necesitamos ir muy deprisa y por tanto descarbonizar también las moléculas. Y yo creo que de esto ha ido lo de hoy, ¿no? La transición energética, por intentar recoger algunas de las ideas y resumirlas, si soy capaz, va a ser cara, no va a ser barata. Nos hemos autoengañado todo este tiempo pensando que esto iba a ser muy barato y esto no va a ser tan barato. Y yo creo que una reflexión sobre esto de la regulación y sobre todo esto de parecemos como los soviéticos con los planes quinquenales, todos llenos de objetivos. Vamos a ver, la humanidad, vivimos una economía social, Diana, y os quería dar las gracias a todos, o sea, porque la verdad es que Ángel, Javier, Sergio, Diana, Esther, por moderar el panel, ¿no? Pero vivimos una economía social de mercado. ¿Y por qué? Quiero resaltar lo social, por supuesto, transición justa, empleo industrial, etcétera, en España, en Europa, pero también el mercado, ¿no? El mercado es lo que ha encontrado la humanidad para asignar eficientemente los recursos. Y el mercado nos lleva a un respeto a las decisiones libres de los consumidores y de las industrias. Y esas decisiones libres te deberían querer decir que cada consumidor, cada ciudadano y cada empresa encuentre la solución más eficiente para unos objetivos que nos marquen los políticos y que nos marque la regulación. El gran problema que nos estamos encontrando, y ahora entraré un poquito en eso, es que la regulación nos marca no los objetivos, nos está marcando también las vías, los métodos de llegar a esos objetivos. Y nos está restringiendo vías que científicamente deberían ser igual de válidas. Cuando llegamos a los combustibles líquidos renovables, ¿pero esto descarboniza o no descarboniza? Que nos digan, ¿descarboniza o no descarboniza? Y si descarboniza, ¿por qué restringimos algunos de los usos que podemos tener para utilizar este tipo de productos descarbonizados con una huella de carbono que puede estar entre el 70 y el 90% inferior a la del origen mineral? Pues yo creo que por ideología, ¿no? Aceptamos a regañadientes los combustibles líquidos renovables, hemos hablado mucho del SAF, para ciertos usos, porque claro, no los vamos a poder electrificar y ni vemos, ya sé que estáis trabajando en el avión a hidrógeno, pero el avión a hidrógeno aún es es un futurible que ojalá llegue, pero no lo aceptamos para otros usos. Y uno se pregunta, bueno, claro, lógicamente, si esto es una tecnología incipiente y vamos a ver qué materias primas tenemos y vamos a ver qué tecnologías utilizamos, se ha hablado de la vía ya madura, del HVO, etcétera, pero es verdad que hay otras de gasificación aún más inmaduras y tal. Primero es, bueno, el propio mercado, si el uso más útil de esa producción más baja son los SAF, el propio mercado te llevará a que tendamos a sesgar las inversiones hacia los SAF. Pero si tenemos ya tecnologías eficientes que producen SAF y producen otros productos como el HVO, el biodiesel o el bionafta o el bioGLP y restringimos esos usos por razones de regulación, estamos desincentivando la producción de esos SAF en Europa. Conforme tengamos más escala para también vender en los mercados del vehículo ligero, del vehículo pesado, esos otros productos, porque la química es tozuda, igual que cuando destilas un barril de petróleo, pues te sale de todo, te sale desde fueles, te sale gasolinas, diésel, queroseno, etcétera, pues con los residuos o con otro tipo de materias primas también pasa lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que tener un poco más respeto a los consumidores y a las industrias y no pensar que desde el Estado o desde los reguladores o desde Bruselas nos tienen que dirigir todos los destinos de la producción de productos que, si son descarbonizados, contribuyen a la descarbonización. Y si queremos competir globalmente, vamos a necesitar mucha inversión. El 80% de la inversión en la transición energética tiene que venir del sector privado. Y por tanto, y vuelvo al tema anterior, nos hemos olvidado de que detrás de la regulación, de esos objetivos de RNFBOs, tiene que haber un business case. Oiga usted, cuando yo hago esta regulación, ¿qué incentivo estoy dando para que las empresas inviertan en esto? Porque está muy bien poner objetivos de descarbonización, pero si nos olvidamos de que somos las empresas, que además tenemos presupuestos de capital globales, nosotros podemos invertir en Abu Dhabi, podemos invertir en Estados Unidos, podemos invertir... tenemos que tener un atractivo inversor en Europa y a veces hemos puesto objetivos sin pensar si detrás de estos objetivos
la industria podría hacer inversiones y, por tanto, generar empleo en Europa y desarrollo tecnológico en Europea. Y voy a terminar. Evidentemente, España tiene una gran ventaja, debería tener una gran ventaja competitiva en la electricidad renovable y algunos estamos invirtiendo en ello. Y eso debería lograr atraer inversión industrial en España, ¿no? Hemos visto los anuncios muy positivos de los centros de datos en Aragón, etcétera. Apostemos por ello. Pero España también tiene una gran ventaja competitiva en los combustibles líquidos renovables. Tenemos tenemos mucho espacio, tenemos mucho residuo, tenemos la necesidad de incrementar nuestra autonomía estratégica y los combustibles líquidos renovables contribuyen a todos estos objetivos. Podemos crear una industria nacional, tenemos la tecnología, tenemos aquí a representantes de Técnicas Reunidas, tenemos la tecnología, tenemos las capacidades financieras. Hemos hablado de los Innovation Fund. Yo creo que uno de los problemas lo ha señalado también Javier, ¿no? Es decir, cuanto más amplio sea el mercado para estas tecnologías, más inversión atraeremos en Europa. Y por tanto, nosotros estamos apostando desde el WPC Energy por la neutralidad tecnológica, estamos apostando por la descarbonización y este tipo de productos yo creo que van a ser fundamentales y para España deberían ser fundamentales. Entonces yo creo que si queremos defender los intereses de España en Europa, esta es una de las vías que deberíamos. Entonces, en los próximos meses y semanas y meses yo creo que va a haber momentos clave para ver si ampliamos un poco, hacemos un poco más inclusiva la regulación europea y esperemos que como país aprovechemos esta oportunidad. Y gracias a todos porque ha sido magnífico y me encanta ver a presentes, futuros e incluso algunos amigos ya que siguen siendo presentes pero del pasado. Gracias a todos.